Hola, bienvenido a un nuevo estudio de nuestro canal. Hoy vamos a hablar de, sin duda, la palabra más importante para poder entender toda la Biblia. Estamos hablando de la palabra pacto. Vamos allá. La palabra pacto en hebreo es Brit y es una palabra muy importante que nosotros debemos entender. No vamos a entender lo que la Biblia nos enseña si es que no volvemos atrás en la historia de la humanidad. Porque ¿de qué se trata toda la historia de la humanidad? Si pudiéramos resumirla en una sola palabra, se trata de un pacto. Para entender esto debemos captar quiénes son las personas involucradas en el pacto. En este caso tenemos a Elohim, el creador del cielo y de la tierra, nuestro Padre amado. Por otro lado, la humanidad, nosotros. Y Yeshua como intermediario entre el creador del cielo y de la tierra y el hombre. Esto lo podemos ver cuando nos vamos a los primeros versículos de la escritura. Dice la palabra, Bereshit bara Elohim et hashamayim beet haaretz. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Si tú te vas al hebreo te das cuenta de que existe una palabra que está entre Elohim y los cielos, que es la palabra et, que si te fijas acá, no tiene traducción. Todas las palabras debajito de la palabra hebrea tienen la traducción, excepto esta. ¿Por qué será que esta palabra no tiene traducción? Es algo que durante mucho tiempo se ha querido estudiar. Se nos dice que es como un marcador gramatical, marca el objeto directo, pero la verdad es que la enseñanza es mucho más impactante que esto. El final del libro nos va a revelar lo que quiere decirnos este secreto del inicio del libro. Porque en hebreo dice, en el principio Elohim, Aleph, Tav, que son estas dos letras que no tienen traducción, creó los cielos y la tierra. El hebreo es un idioma maravilloso y lo que podemos ver es que tenemos lo siguiente. La letra Aleph es la primera letra del alefato hebreo, que significa fuerte, poder o líder. Luego de eso lo unimos con la letra Tav, que es la última letra del alfabeto hebreo, que significa marca, señal, y son dos palos cruzados o una cruz. Entendiendo esto podemos saber quién es el Aleph y la Tav. ¿Cuál es el gran misterio que se nos va a revelar aquí? Como te decía, este misterio está resuelto al final del libro. En Apocalipsis 22:12 dice, presten atención, dice Yeshua, yo vengo pronto y mis recompensas están conmigo para dar a cada persona de acuerdo con sus obras. Yo soy el Aleph y la Tab, el primero y el último, el principio y el fin. Qué bendecidos son aquellos que guardan la Torá, para que así tengan derecho a comer del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. El Aleph y el Tab es Yeshua. Quiero darle las gracias a mi esposa Vania por compartir este estudio para poder yo grabarlo y subirlo a este canal. Realmente es una gran bendición poder tener este material que ella puso a mi disposición y poder compartirlo con ustedes. Ya estamos adentrándonos un poco a entender quiénes son los participantes del pacto que el Creador ha hecho con nosotros. Esto era importante conocerlo porque el plan de salvación y redención para el hombre está claro desde el principio. Leímos recién que en el principio creó Elohim, el Aleph y Tav, los cielos, y fíjate que vuelve a aparecernos la letra Aleph y Tav, Yeshua, pero ahora unido a otra letra, que es la letra Vav, que conecta los cielos y la tierra. Como dijimos, está compuesto por Aleph, que representa un líder, Tav, que representa una cruz o palos cruzados, y la letra Vav, que representa una estaca o clavo. Lo que vemos entonces es que lo que conecta los cielos y la tierra es un líder que está en una cruz unido por clavos. O sea, Yeshua, Él es la unión entre los cielos y la tierra, porque debemos recordar que Él es la luz del mundo. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque en este mismo capítulo, un poco más adelante, nos dice, en el versículo 4, Elohim vio que la luz era buena. Y cuando dice Elohim, Aleph Tav, la luz, ¿no es cierto? Entonces, Elohim et ha-or. Y vio Elohim que la luz, el Aleph y Tav, era buena. Con esto podemos ver que Yeshua es el intermediario entre Elohim y el hombre desde el principio. Es muy importante tener esto claro para poder comprender cómo es que funciona toda la creación. Sigamos leyéndolo. Dice en Génesis 2 que entonces ya Elohim formó al hombre del polvo de la tierra, de la Adma, y sopló sobre su rostro el aliento de vida, el Ruach,
y el hombre se convirtió en un alma viviente. Toda la creación se compone de estos dos elementos, lo terrenal y lo espiritual, sobre todo el hombre. Entonces es muy importante esto. También debemos entender, y con esto vamos a comprender una faceta muy importante de Israel, que Elohim nos creó, contrario a lo que diga la ideología de género, como varón y hembra. Eso lo leemos en el capítulo 2 del libro de Génesis, versículo 21, ¿no es cierto? Donde fue creado el hombre, y luego dice versículo 23, y Adán dijo, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer, en hebreo Isha, porque ella fue sacada de su hombre, en hebreo Ish. Esta unión entre el hombre y la mujer que luego fueron separados representa a Israel y es lo que conocemos como pacto edénico. Vamos a seguir profundizando más acerca de los pactos en este estudio, pero era muy importante que pudieras tener este contexto. Los pactos son entre Elohim, el hombre que fue, ¿no es cierto?, dividido en dos para luego unirse en la santidad del matrimonio, como una representación de lo que Elohim hace con Israel, que también fue dividido en dos para luego unirse en uno. Todo el propósito de los pactos bíblicos es sobre mantenernos alineados con el pacto, con el fin de obtener las bendiciones que estos traen. Todas las bendiciones bíblicas se encuentran asociadas a pactos y el primer paso es que debemos entender quiénes somos y cuál es nuestro rol y nuestra responsabilidad en torno a estos pactos. Ahora, es muy importante que entiendas lo siguiente. En la Biblia existen dos tipos de pactos. El pacto condicional, en que las bendiciones dependen de que seamos fieles a ese pacto, y el pacto incondicional, en que las bendiciones son independientes a cualquier cosa que nosotros podamos hacer, que es cuando el Eterno, cuando Adonai hace un pacto consigo mismo. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos ahora, ¿estamos alineados al pacto bíblico que se establece en la Torá? ¿Será que la iglesia se ha desalineado de los pactos con el tiempo? ¿Será que esta es la razón por la que vemos tan malos frutos? ¿Debemos seguir retrocediendo en el tiempo para entender esta verdad? Es por esto que es muy importante entender cómo es que se establecía un pacto en el antiguo Israel, en los tiempos bíblicos. Acompáñame a revisar las características que tiene un pacto de acuerdo a la Biblia. En la elaboración de pactos antiguos tenían que estar los siguientes elementos. Primero tenía que prepararse un juramento. Debían escogerse testigos, que además, ¿no es cierto?, en este proceso se intercambiaba algo de valor, algo muy íntimo. Como por ejemplo se podía intercambiar el cinturón como una representación de la fuerza. Mi fuerza es tu fuerza. Ya, un animal era dividido en dos y ambos grupos caminaban entre las mitades. Se cortaban, por ejemplo, parte de la mano, las entrelazaban y las levantaban al cielo unidas, intercambiaban todas las deudas, todos los bienes, y se hacía una declaración pública de este pacto. Bendiciones y maldiciones se pedían al Eterno como una manera de asegurar la fidelidad al pacto. Se colocaba también un recordatorio del pacto, como por ejemplo una roca, se plantaba un árbol, etc. Y se hacía una cena, porque ese animal no podía ser desperdiciado. De hecho, estas ceremonias solían durar días, ¿no es cierto? Ya que era algo muy importante. Esto también lo podemos ver nosotros. Hoy en día no hacemos este tipo de pactos, pero sí se firman contratos. Y tenemos más o menos la misma lógica. Y eso es lo que Elohim quiere que podamos tener con él. Un pacto firmemente establecido. Ahora, vamos a revisar esta historia de los pactos. El primer pacto es el pacto edénico. Vamos a revisarlo. El pacto edénico es un pacto condicional. Ya, el Adonai va a proveer todo para que Adán y Java y su descendencia tuvieran lo que necesitaran, mientras no comieran de un solo árbol. Leemos, ¿no es cierto?, en el libro de Génesis que habían instrucciones sobre los tiempos dedicados de adoración, los Moadim, días santos apartados. Ellos también tenían una ley dietética, porque en Bereshit 1:29 dice que Elohim dijo, miren, por toda la tierra yo les doy comida. Toda planta que lleve será semilla, y todo árbol con fruto que lleve será o semilla. Vemos entonces que desde el primer pacto para Adonai ha sido importante lo que comemos y nuestros tiempos, que si te fijas es en lo que más hay polémica hoy en día y lo que muchas veces la iglesia no quiere cambiar, no quiere aceptar. Es importante que entendamos cómo Hasatán, cómo Satanás interviene en estos pactos para generar división. ¿Cuál es la estrategia que él ocupa? Su estrategia es crear una brecha en el muro de protección. ¿Ya? Él nos hace creer que Adonai no quiso decir lo que dijo. Entonces él siembra la duda y activa también nuestro orgullo a través de estos elementos. Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida y los deseos de los ojos. Él mezcla lo santo con lo profano. Mi esposa siempre da este ejemplo.
si tuviéramos un vaso de agua, mi esposa lo toma de la tía Kitty, y le ponemos una sola gota de veneno, entonces esa agua ya no la podríamos beber, tendríamos que desecharla. Eso es lo que Hasatán hace. Él mezcla la verdad con un poco de mentira para de esa manera contaminarlo todo y que a largo plazo la verdad se desvirtúe. Recuerda, él siempre va a hacerte creer que el Adonai no quiso decir lo que realmente dijo. Su palabra es verdad y él dijo lo que quiso decir. Por ejemplo, esto lo podemos ver aplicado en la siguiente historia. En Génesis 3 leemos lo siguiente. Satanás, cuando tienta a Eva, le dice, ella dijo a la mujer, ¿dijo realmente Elohim, no comerás de ningún árbol en el paraíso? Claro que no dijo eso. El Elohim había dicho que no podían comer de un solo árbol. Entonces la mujer le respondió que podían comer de cualquier fruto, del que ellos quisieran, ¿no es cierto? Entonces la serpiente nuevamente vuelve a tergiversar y le dijo, no es verdad que van a morir, ¿no es cierto? Y esa es una mentira media. Porque Elohim sabe que en el día que coman de él, sus ojos serán abiertos y ustedes serán como Elohim mismo, conociendo el bien y el mal. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer. No es verdadera. Por eso es que cuando le dijo, no es verdad que van a morir, no estaba mintiendo propiamente tal. Porque físicamente Eva y Adán no murieron en ese día. Ahora, ellos murieron espiritualmente y no físicamente. Estuvimos estudiando recién esta doble dimensión del hombre. Pero si para Elohim un día son como 1000 años y 1000 años como un día, y Adán no vivió más de 1000 años, sino que vivió 900 y fracción, también en términos de Elohim, él murió ese día, porque su palabra siempre se cumple. Luego de esto pasamos al pacto adámico, que es un pacto incondicional. Vamos a revisarlo. El pacto adámico es un pacto incondicional. Y es una declaración de cómo las cosas van a ser de aquí en adelante. No importa si el hombre se porta bien o mal, si actúa correctamente o incorrectamente, las cosas no van a cambiar. ¿Cuáles son los puntos que Elohim establece? Bueno, la fatiga del hombre en su trabajo, ya, los dolores de parto para la mujer y una maldición a la serpiente. Pero no termina ahí, porque también Elohim establece la venida profética del Mesías. Dice en Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Él te herirá en la cabeza y tú herirás su calcañal. Por lo tanto, lo que vemos acá es que se está profetizando la venida del Mesías, que va a pisotear la cabeza de la serpiente, pero va a tener que pagar un precio, porque va a ser herido en el calcañal. También en este momento se instauran los sacrificios como redención de pecados. ¿Ya? Dice en Bereshit 3:21 que ya Elohim hizo vestiduras de pieles para Adán y su esposa y los vistió. Esta es la señal de pacto que habíamos estado hablando antes. ¿Te acuerdas? El animal tenía que ser partido, venía la cena, todo esto. ¿Ya? Y también aquí se vuelven, ¿no es cierto?, a mencionar leyes dietéticas. Bueno, la historia continúa, ¿no es cierto? Adán y Eva tuvieron a sus hijos, Caín y Abel. Caín mató a Abel porque se puso envidioso y tenemos el primer asesinato en la historia bíblica. La historia continúa hasta llegar, ¿no es cierto?, al siguiente personaje. Vemos cómo el patrón acá es que la maldad empieza a aumentar. Por lo tanto, Elohim tiene que intervenir porque la maldad es mucha. Y vamos a pasar al siguiente pacto, que es el pacto noágico, un pacto incondicional. En Bereshit 6:17 se nos dice, entonces yo mismo traeré la inundación de agua sobre la tierra, para destruir debajo del cielo toda cosa viviente que respira. Todo en la tierra será destruido, pero yo estableceré un pacto contigo. Tú entrarás dentro del arca, tú, tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos contigo. Lo que vemos acá es que el pacto adámico y el pacto edénico han sido reafirmados, no se cambiaron. Solamente que ahora van a ser reafirmados a través de la vida de Noé. Luego de esto, Elohim va a dar una profecía para los 3 hijos de Noé, que son Shem, de vienen todos los pueblos semíticas, Ham y Jefet. También, ¿no es cierto?, se van a como ampliar, ¿no es cierto?, las leyes dietéticas. Ahora, pueden comer más que solamente las plantas, las semillas y los animales sacrificados. Les permite comer los animales limpios, pero no la sangre, de acuerdo a Génesis 7, 2 y 3. Se va a introducir un sistema gubernamental para el hombre y la pena de muerte. Y también la promesa de que nunca más la tierra va a ser destruida por agua. Y la señal de este pacto es el arco iris, ¿ya? O el arco, ¿ya? Porque la palabra iris tiene una connotación muy negativa. En el pacto anterior, la señal fue el cordero que fue sacrificado. En este pacto, la señal es el arco que Elohim puso en el cielo. Pero nos falta encontrar de nuevo un elemento.
Sabemos que, ¿no es cierto?, Adán y Eva se relacionaban con Elohim a través de Yeshua. Luego de eso vimos que el cordero que murió, ¿no es cierto?, cuando ellos comieron del fruto prohibido, también representa a Yeshua, el cordero sacrificial. ¿Cómo estará Yeshua representado en el pacto noágico? Acompáñame a ver. Entonces, ¿a quién representará el arca que preservó la vida, ¿no es cierto?, de la familia de Noé? En Génesis 6 dice: hazte un arca de madera cuadrada, harás el arca con compartimentos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. La palabra para arca es teba, y dice que tiene que ser cubierta, o sea, kafar, ¿ya? Esa es la palabra en hebreo. Kafar significa expiación, reconciliación y cubrir. Viene también asociado a la palabra kofer, que significa brea, que también significa precio, rescate, una cubierta, un pueblo, un betún, una redención o precio. De aquí es de donde viene Kippur, ya por la festividad de Yom Kippur. El arca, sin lugar a dudas, representa a Yeshua, que es quien nos cubre, ¿no es cierto?, y preserva nuestra vida. Ahora se va a realizar una nueva actualización del pacto. Sigamos viendo el patrón. Elohim hace un pacto, el hombre comete un error, la maldad empieza a aumentar. Es mucha la maldad, Elohim tiene que intervenir, hace otro pacto, pero la maldad una vez más comienza a aumentar, Elohim tiene que volver a intervenir, ¿no es cierto?, y ahora lo va a hacer a través de otro personaje, que es el personaje de Abraham. Abraham también tiene un pacto, el pacto abrámico, que es un pacto incondicional. No depende de nosotros, ni dependió de Abraham. Es la promesa que Elohim le hace de que de una gran nación, ¿ya? Y además le da los límites exactos de la tierra prometida. Eso queda en Génesis 15 del 1 al 6. También se le dan promesas al mundo, no solamente a Abraham. ¿Cómo promesas al mundo? Porque van a haber bendiciones para aquellos que se alineen con esta promesa y maldiciones para quienes no lo hagan. Eso está en Génesis 12, 2 al 3. El pacto va a ser ratificado por Yah, que va a caminar entre las mitades de los animales sacrificados mientras Abraham dormía. Eso lo encontramos en Génesis 16, del 7 al 21. Tú recordarás la historia. Elohim le pide a Abraham que divida los animales. Abraham lucha, ¿no es cierto?, con las aves para que no se lo coman. Se queda dormido y Elohim es el único que camina entre medio de la parte de los animales, haciendo un pacto consigo mismo, ¿no es cierto?, para Abraham. Si nosotros seguimos leyendo la historia bíblica, nos damos cuenta de lo siguiente. Abraham tenía una promesa, que una nación iba a nacer de su simiente, de su será. Igual, por propósito de Adonai, comete un error y tiene un hijo, que no es con su esposa Sara, como Elohim le había dicho. Y ese hijo se llama Ismael. Ismael también tiene promesas que están registrados en la Torá. Nos dice Génesis 17, versículo 20. Pero en cuanto a Ismael, yo te he oído, yo lo he bendecido, yo le haré fructífero y le daré mucha simiente, mucha descendencia. 12 tribus engendrará y yo lo haré una gran nación. Entonces es muy interesante notar cómo también está esta, bendición para Ismael. Pero sigamos analizando la historia de Abraham, porque ahora vuelve a haber un segundo pacto abrahámico, que también es incondicional. Nos dice en Bereshit 17 que el Eterno, que Adonai, va a reafirmar el primer pacto, ¿ya? A Abraham se le promete que va a ser el padre de muchas naciones. Ojo, no solamente de la nación de Israel, sino que de muchas naciones, ¿ya? Del Melo Hagoyim, que vamos a hablar más adelante. Eso está en Génesis 17:4. Los nombres son cambiados para señalar nuevas tareas. Se le cambia el nombre de Abraham a Abraham con H intermedia. Eso está en Génesis 17, del 5 al 15. Hay una profecía y una promesa de que el Mesías vendrá de su simiente. Ya, de nuevo, la misma promesa que se le hizo, ¿no es cierto?, a Eva, también aquí se ratifica a través de Abraham. Y se da una señal. Así como antiguamente fue el cordero, ¿no es cierto?, luego fue el arco, ahora la señal va a ser la circuncisión. Todo el que no se circuncida estará en violación al pacto y va a ser cortado del pueblo. Y todo el que quiera unirse al pacto debe ser circuncidado. No estoy con esto queriendo decir de que circuncidarte sea un requisito para entrar al pacto. Recordemos, la circuncisión acá es una señal de pacto. Significa que tú entras a pacto y una vez que estás en pacto, tú decides tener esta señal física, que es la circuncisión. Pero por supuesto que no se puede pedir como requisito de entrada, porque, spoiler alert, la entrada a pacto es a través de Yeshua. Alinearse con este pacto también es alinearse con los pactos anteriores.
y con los futuros, ¿no es cierto? Incluyendo la bendición del Mesías prometido. Ahí es donde vemos que está la clave. Si te fijas, el Mesías Yeshua ha estado presente en todo lo que hemos visto hasta acá y también lo va a estar en la siguiente historia. Vamos a hablar ahora del hijo de Abraham, Isaac, ¿ya? Que tú recordarás la historia. Abraham le dice a Isaac que lo acompañe y ellos suben a la montaña, ¿no es cierto? Dejan a los siervos atrás. Le pregunta, padre, pero tenemos todo, ¿dónde está el cordero? No te preocupes, hijo, Elohim va a proveerse para un cordero. Y finalmente Abraham está, ¿no es cierto?, a punto de sacrificar a Isaac por petición de Elohim, cuando éste le dice, detente, no le hagas daño al muchacho. Y se provee un cordero que estaba enredado, ¿no es cierto?, por su cabeza en un matorral. Ahora, la palabra para arbustos o matorral o zarzal queda en el Strong 5442, que es sebak, que significa espeso, espesura, grueso o zarzal. La definición para zarzal es que es un terreno cubierto de zarzas o matorral de zarzas. Mi esposa, que es agrónoma, nos explicaba de que la palabra zarza en botánica es una planta arbustiva espinosa, ¿ya? Rosácea, con tallos sarmentosos, hojas divididas, ¿no es cierto? Y bueno, en definitiva es cualquier arbusto espinoso, tiene que tener espinas. Por lo tanto, ¿cuál es la imagen de un cordero con espinas en su cabeza? Es la imagen de Yeshua. Ahora, este pacto que Adonai hizo con Abraham también se lo va a confirmar a su hijo Isaac. Lo vemos en el siguiente pasaje de la Escritura. Una vez más, la maldad comenzó a aumentar y vino una hambruna sobre la tierra. Entonces, ya se presenta delante de Isaac, le dice, no vayas a Egipto, sino que, ¿no es cierto?, quédate acá y yo voy a, y aquí vamos a leer desde el versículo 3, quédate en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque yo daré todas estas tierras a ti y a tu será descendencia. Yo cumpliré mi juramento que hice a Abraham tu padre. Ojo, yo haré tu descendencia tan numerosa como las estrellas en el firmamento. Yo daré todas estas tierras a tu será, y por tu será descendencia todas las naciones de la tierra se bendecirán así. Todo esto porque Abraham tu padre escuchó lo que yo dije e hizo todo lo que yo le dije que hiciera. Él obedeció mis mitzvot, mis regulaciones y mis enseñanzas. ¿Te das cuenta lo importante que es la obediencia? En este caso, la obediencia de Abraham no solo lo bendijo a él, sino que también a su hijo y a toda su descendencia. Ahora, luego de esto, Isaac tuvo 2 hijos. Y es muy interesante también ver el plano profético que hay en ellos. Recordemos que su esposa Rivka era estéril, pero el Eterno oyó sus oraciones y les permitió tener 2 hijos. Dice la palabra. Isaac oró allá por su esposa porque ella era estéril. Ya escuchó su oración y Rivka concibió. Los hijos peleaban el uno con el otro dentro de ella. Tanto que ella dijo, si va a ser así conmigo, ¿por qué esto a mí? Así que ella fue a consultar allá. ¿Quién le respondió? Hay 2 naciones en tu vientre. Desde el nacimiento ellos serán 2 pueblos rivales. Lo hemos visto en este tiempo, estos 2 pueblos rivales discutiendo. Uno de estos pueblos será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Cuando el tiempo de dar a luz vino, había gemelos en su vientre. Estos 2 gemelos son Isaac, que representa todo lo espiritual, porque dice que él habitaba en tiendas y era más dedicado a lo espiritual. Y por otro lado, Esab o Esaú, que representa lo terrenal, lo físico, porque pasaba la mayor parte del tiempo cazando. Ahora, ambos hijos tienen bendición. En el caso de Esab, de Esaú, dice, tu casa será la riqueza de la tierra y el rocío del cielo de arriba. Vivirás por la espada y servirás a tu hermano, pero cuando te liberes, sacudirás su yugo de tu cuello. Y por otro lado, para Jacob, la promesa es, Elohim te dé el rocío del cielo, las riquezas de la tierra y grano y vino en abundancia. Naciones te sirvan y príncipes se inclinen ante ti. Sea Señor sobre tu hermano. Los hijos de tu padre te hagan reverencia. Maldito sea cualquiera que te maldiga y bendito sea cualquiera que te bendiga. Eso queda en Bereshit capítulo 27. Luego de esto, el pacto va a ser confirmado una vez más, ¿ya? Cuando Isaac llamó a Jacob, ¿no es cierto? Y después de bendecirlo le ordenó, no escojas una esposa entre las mujeres de los hititas. Ve a la casa de Betuel, el padre de tu madre, y escoge una mujer allí de las hijas de Labán, el hermano de tu madre. Que el Shaddai te bendiga, te haga fructífero y te multiplique tu descendencia, hasta que se haga una total asamblea de naciones, un Melo Hagoyim, se reúnan todos los gentiles, ¿ya? Y que Él te dé la bendición, la cual dio a Abraham, a ti y a tu descendencia, para que así poseas la tierra por la cual viajarás, la tierra que Elohim dio a Abraham. Entonces, vemos acá que una vez más el pacto se confirma con el descendiente, en este caso de Isaac, que es Jacob. Pero así como en el pacto adámico teníamos el cordero como señal de confirmación, en el pacto noágico teníamos el arca como señal de confirmación.
En el pacto abrahámico teníamos la circuncisión. ¿Cuál será la señal de confirmación en este caso? La señal de confirmación es la escalera. Dice Génesis 28, soñó que allí delante de él había una escalera, descansando en la tierra, y con su extremo llegaba al cielo, y los malajim, los ángeles del Eterno, subían y bajaban por ella. Tenemos algo que está, una escalera que conecta el cielo y la tierra. Esta escalera es Yeshua, ya que hemos visto que Él es quien une el cielo y la tierra. Luego de esto nosotros vemos en la historia que a Jacob se le cambió el nombre a Israel, una vez que peleó con el ángel de Elohim, que también es Yeshua mismo. Hecho este cambio de nombre, luego vienen los 12 hijos de Jacob como las 12 tribus. Pero hay uno que es especial, tú sabes quién es. A José se le entregó una túnica de muchos colores. Los colores en la Biblia representan a las naciones, a las razas, ¿no es cierto?, por los colores de piel. La túnica de colores de José profetiza que de su semilla, de su descendencia, vendría la multiplicidad física y la llenura de las naciones prometidas a Abraham. Como sabemos, José fue vendido como esclavo a Egipto, pero se transformó en el segundo al mando. Salvó a toda su familia. Y en el hecho de su muerte le pide a su padre Israel que bendiga a sus hijos, Manasés y Efraín. Cuando Israel bendice a sus nietos, ¿no es cierto?, Manasés y Efraín, él cruza los brazos y pone sobre el menor la bendición que correspondía al mayor. La primogenitura se parte en dos, ¿ya? Profetizando de esta manera que el pueblo de Israel también va a ser dividido en dos. Por un lado, el pueblo de Yahudá, que tiene la bendición de la monarquía, y ¿no es cierto?, el reino de Joseph, o de José, que tiene una doble porción material, una promesa de multiplicidad física, como, ¿no es cierto?, la multitud o la plenitud de los gentiles, ya que van a llenar a los gentiles. Entonces es muy importante que entendamos esto. José entonces trae a su familia a Egipto, su familia se queda, sus descendientes. Es tanto lo que se multiplican que Faraón les toma miedo y los esclaviza. Adonai debe intervenir y liberarlos. Nuevamente la maldad es tanta que Adonai tiene que intervenir. Y envía a su siervo Moshe, Moisés, a sacarlos de la tierra de Egipto. Moshe los conduce hacia la tierra prometida, pero antes debe hacer una parada muy importante. Es en el monte Sinaí donde se le van a entregar lo que tú conoces como los 10 mandamientos, aunque en hebreo se conocen con otro nombre, que se traduce mejor como las 10 palabras. ¿Por qué las 10 palabras?, te estarás preguntando tú. En hebreo, en Éxodo 20 dice, entonces Elohim pronunció todas estas palabras, no dice mandamientos. Las Biblias hebreas se han encargado de registrar de manera muy ordenada a través del uso de las letras, desde la primera letra Aleph hasta la décima, la Yod. Es muy interesante, si tú buscas en internet los 10 mandamientos, te vas a dar cuenta que no todas las listas coinciden, porque hay mucha manipulación detrás de esto. Debes ir a la Biblia. ¿Qué te parece si hacemos una revisión rápida a los 10 mandamientos? 10 mandamientos que antes se le enseñaban a todo el mundo, estaban en las paredes de los colegios, pero que ahora se han escondido y manipulado. Aleph, yo soy, Yod He Vai Hei, tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto. Bet, no tendrás otros dioses delante de mí, ni los adorarás, ni te harás imágenes. Gimel, no usarás a la ligera, no tomarás en vano el nombre de Yah tu Elohim, porque Yod He Vav Hei no va a dejarte sin castigo. Dalet, guardarás el día de Shabbat. Recuerda el día de Shabbat. Es un día apartado. Debes recordar a Yeshua en él. Hey, honra a tu padre y a tu madre, y así podrás vivir mucho tiempo. Vav, no asesinarás. Zain, no cometerás adulterio. Het, no robarás. Tet, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y Yod, no codiciarás nada de tu prójimo. Y todas estas palabras fueron dadas en el contexto de truenos, relámpagos y grandes sonidos. Y grandes señales que Elohim estaba haciéndole al pueblo. Y todos ellos estuvieron de acuerdo y los aceptaron. Es muy importante que entendamos que el pacto que Adonai está haciendo con su pueblo, acá también tiene un intermediario, que es Moshe, figura de Yeshua. El pacto mosaico es un pacto condicional. Pero ojo, cuando hablamos de Moshe, Moshe es solo el intermediario, es la persona que Elohim usó. El pacto sigue siendo entre Elohim y su pueblo. ¿Por qué es tan importante el pacto mosaico? Porque debemos recordar que el pueblo de Israel estuvo en Egipto durante tanto tiempo que fueron perdiendo su identidad. Es tan grave esto que Elohim tuvo que recordar todos los pactos anteriores y además dejarlos por escrito, porque antiguamente todo esto se transmitía
de forma oral. Ya mismo tiene que reintroducirse a su pueblo, porque ellos habían olvidado los pactos y los mandamientos. Hasta antes de esto la relación entre ellos había sido personal y directa. Es tanto que ni siquiera recordaban, ¿no es cierto?, el nombre de su Elohim. Moshe tiene que preguntarlo. ¿No te parece que eso es muy interesante y lo podemos comparar con lo que está pasando en nuestro tiempo? Nuevamente tiene que venir alguien como Moisés a recordarnos el pacto que habíamos hecho con Elohim y los mandamientos que se supone que deberíamos guardar porque estamos en la esclavitud a Egipto. Interesante, ¿no? En este proceso Elohim reafirma todos los pactos anteriores, solamente que ahora los escribe y los deja como una especie de manual de instrucciones al cual el pueblo tiene que acudir. Ya, es una constitución legal. Se hace un pacto de la tierra, de acuerdo a Levítico 20 del 22 al 26. Y el propósito que tiene la Torá, esto lo enseña Pablo, es definirnos qué es pecado. Si no tenemos ley, no podemos saber qué es pecado. Y de esa manera vamos a vivir vidas desordenadas, que Elohim no quiere. Ahora, es importante que entendamos, Yeshua es la Torá encarnada. ¿Cómo podemos saber esto? ¿Cómo podemos saber que Yeshua es la Torá encarnada? Por ejemplo, Yeshua se define a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. El Salmo 119 dice que la Torá es el camino, la Torá es la verdad, la Torá es la vida. Por eso es que Yeshua es la Torá encarnada. Ahora, todos los pactos han tenido un sello y una señal. Lo hemos visto hasta acá. Y en este caso, el sello y la señal del pacto mosaico es el Shabbat. ¿Te das cuenta cómo hasta ahora es tan interesante de que lo que más se preocupa el enemigo es de alejarnos de todo lo que tiene que ver con el sello o la señal del pacto? Por ejemplo, si tú le preguntas a cualquier cristiano por los 10 mandamientos, todos van a estar de acuerdo con ellos, excepto con uno, Shabbat. Si tú le preguntas a un cristiano si se considera que es un hijo de Abraham, te van a decir que sí. Lo vienen cantando desde que son niños. Pero no están de acuerdo con la señal de ese pacto, que es la circuncisión. Todo esto ocurre porque vamos peregrinando por el desierto. Es interesante notar esta disposición que tenía, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel a través del desierto. Porque míralo, la figura, dime si no es una cruz. ¿Y qué está en medio de esa cruz? La gloria de Elohim. Está el tabernáculo y la nube que representan todo esto a Yeshua. Tenemos una imagen de Yeshua en la cruz. Shema Israel, Ya Eloheinu Ya Echad. Estas son las palabras que el pueblo de Israel ha dicho durante generaciones. Y si tú te fijas y los leemos con detenimiento, también vemos que hay aquí una señal de pacto. Leemos el versículo. Oh Israel, Ya tu Elohim ya uno es. Ya, y amarás a Ya tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todos tus recursos o fuerzas, con todo lo que tienes. Estas palabras, las cuales te estoy ordenando hoy, estarán en tu corazón y las enseñarás cuidadosamente a tus hijos. Quiero hacer una pausa acá. Dice que estas palabras tienen que estar en tu corazón. No olvides eso porque va a ser muy importante cuando lleguemos al nuevo pacto, al Nuevo Testamento y lo que dice Jeremías. Ahora, debes enseñarle a tus hijos. Hablarás de ellas cuando se sienten en casa, cuando viajen en el camino, cuando se acuesten y se levanten. Acá viene lo interesante. Átenlas en su mano como señal. Póngalas alrededor de su frente con una banda. Y escríbanlas en los marcos de las puertas de sus casas y en sus postes. O sea que estén en todo lo que haces, todo lo que pienses y en tu casa. ¿Cuál es el patrón que hemos visto hasta acá? Elohim interviene porque la maldad del hombre crece. Eso trae bendición, pero la maldad vuelve a crecer, etc. Por lo tanto, Elohim mismo sabe que a pesar de que Él se mostró con gran poder en el monte, el pueblo iba a volver a pecar. Y es por eso que deja las siguientes palabras. Deuteronomio 30 nos dice lo siguiente. Cuando el tiempo llegue que todas estas cosas caigan sobre ustedes, ambas la bendición y la maldición que yo les he presentado delante de su rostro, y ustedes estén allí entre las naciones, cuales Yahshua Elohim los ha dispersado. Fíjate, esta palabra está en rojo por una razón. Ya Elohim está diciendo, yo los voy a dispersar. Ahora, empezarán a pensar lo que les ha sucedido y regresarán a su Elohim, a Yahshua Elohim, y prestarán atención a lo que Él ha dicho, que será exactamente lo que les estoy ordenando hacer hoy, a ustedes y sus hijos, con todo su corazón y todo su ser. Esta profecía que estamos leyendo es para este tiempo, es para ti, es para todos nosotros. En ese punto, Yahshua Elohim revertirá el exilio de ustedes y les mostrará misericordia. Él regresará. Estamos esperando que Yeshua regrese. Y los recogerá de entre todos los pueblos a los cuales Yahshua Elohim los esparció.
¿Estás esperando el regreso de Yeshua? ¿Estás esperando el regreso del Mesías? Es muy importante que empieces a guardar sus mandamientos, porque acá nos está leyendo eso, que debemos guardar sus mandamientos para poder ser recogidos de todas las naciones a las cuales Elohim nos dispersó. Él irá allí y te recogerá. Ya tu Elohim te traerá de regreso a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás. Él te hará prosperar allí y te harás aún más numeroso que tus padres. Entonces ya tu Elohim circuncidará tus corazones y los corazones de tus hijos, para que ames a Yah tu Elohim con todo tu corazón y todo tu ser, y así vivirás. Yah tu Elohim pondrá estas maldiciones sobre tus enemigos, sobre aquellos que te odiaron y te persiguieron. Pero tú regresarás y prestarás atención a lo que Yah dice y obedecerás sus mitzvot, sus mandamientos, cuales te estoy dando hoy. Te fijas, nuevamente está la señal de la circuncisión, pero esta vez en el corazón, para poder obedecer sus mandamientos con un corazón que tenga la revelación del Ruach. ¿Te acuerdas como cada vez que Elohim establece un pacto con el pueblo y hay una señal, que lo vimos con Moisés, se establece el pacto en el monte Sinaí, la señal es el Shabbat, pero siempre venía un refuerzo de ese pacto. Por ejemplo, con Abraham lo hizo 2 veces, después lo refuerza con Isaac y así. ¿Cuál es el refuerzo del pacto con Moshe? En su sucesor, Josué o Yehoshua. El libro de Yehoshua nos dice, solamente sé fuerte y muy valiente. Yo sé que has escuchado muchas veces esfuérzate y sé valiente, ¿no es cierto? Pero fíjate que esa frase bíblica está sacada de contexto, porque dice, esfuérzate y sé valiente en tener cuidado de seguir toda la Torah que Moshe mi siervo te ordenó a seguir. No te vuelvas de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces tendrás éxito donde quiera que vayas. Sí, guarda este libro de la Torah en tus labios y medita en él día y noche, como lo hacía David, para que tengas cuidado de actuar conforme a todo lo escrito en él. Entonces te va a ir bien, tus empresas prosperarán y tú tendrás éxito. Con Josué, el pueblo entra a la tierra prometida. Sabemos eso. Pero el mismo Josué les dice, ustedes hagan lo que quieran, porque a mí está claro, siguiendo el patrón, que se van a portar mal. Pero yo y mi casa serviremos a Adonai, que es lo que nosotros también debemos hacer. Cuando el pueblo entra a la tierra de Israel, rápidamente comienza a repetirse este mismo ciclo. El pueblo se aleja de Elohim, empiezan a pasarle cosas malas, se arrepienten, vuelven a Elohim porque llega un juez que los enseña, le va bien hasta que muere el juez, entonces vuelven a repetir el patrón una y otra y otra y otra vez. Los jueces en la tierra de Israel fueron los siguientes: Otniel, Ehud, Shamgar, Débora, Gideón, Tolá, Yair, Yiftah, Itzán, Efón, Abdón, el que todos conocemos, Shimshon o Sansón, y Shemuel. Después del periodo de los jueces, que fue un periodo intenso, de hecho el libro de jueces termina con una historia escalofriante, viene en la época de los reyes. Y vemos que Israel, como reino unificado, tuvo 3 reyes, que fueron los siguientes. El rey Shaul, en primer lugar, luego de esto vino el rey David y finalmente el rey Shlomo, el rey Salomón. Es muy interesante notar cómo de estos 3, David es el que tiene toda la figura mesiánica, el pastor de ovejas que se convierte en rey. De la misma manera que Yeshua, el hijo de David, vino primero como el pastor de ovejas y vuelve, estamos esperando su regreso como rey. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque es precisamente con David con el que se va a hacer el nuevo pacto. Veamos si encontramos una vez más repitiéndose el patrón que hemos visto hasta acá. El pacto davídico es incondicional. Ya le promete a David que alguien de su linaje siempre va a ocupar el trono. La casa de David, o sea, su linaje, va a perdurar para siempre. Por lo tanto, el Mesías viene de la casa de David y va a ser el rey permanente sobre su pueblo Israel. El hijo que David tuvo, que se transforma en rey, fue Salomón. Salomón, por una parte, representa a Yeshua, puesto que fue el rey más próspero y que trajo más paz a la tierra de Israel durante un tiempo. Lamentablemente, Salomón se corrompe, peca y se vuelve idólatra. Y no es hasta el final de sus días, cuando él se arrepiente y escribe el libro de Eclesiastés, que vemos un cambio. Por lo tanto, esa profecía no se cumple en Salomón. Salomón es una pequeña muestra. Esta profecía se va a cumplir con el verdadero hijo de David, que es Yeshua. La genealogía de Mateo lo deja clarísimo. Ahora, volviendo a Salomón. Si se fijan, los reyes en la Torá tenían mandamientos específicos y Salomón rompió todos y cada uno de ellos.
Y eso que era el hombre más sabio de la tierra, porque ahí es donde se cumple el versículo que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Los mandamientos para un rey eran los siguientes, que no debía adquirir muchos caballos, que no tomaría muchas mujeres y no adquiriría cantidades excesivas de plata y oro. Lo encuentras en Deuteronomio 17. Sin embargo, eso es todo lo que Salomón hizo. Adquiere muchos caballos, toma muchas mujeres, más que nada porque él hace alianzas políticas y también acumula una cantidad de oro y plata excesivo. Es tanta la maldad que el reino de Israel comete durante Salomón y tanto lo que él desvía después su camino, que Elohim decide castigarlo. Por amor a David, el castigo no va a ocurrir mientras él viva, sino que va a ser a su muerte. Y el castigo fue dividir el reino. Eso lo encuentras en la siguiente cita. Primera de Reyes 11 nos cuenta lo siguiente, desde el versículo 31. Entonces dijo a Jeroboam, toma 10 pedazos para ti, porque he aquí lo que ya el Elohim de Israel dice, yo rompo el reino de la mano de Shlomo, y yo te daré 10 tribus a ti. Aún él retendrá 2 tribus, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la ciudad que yo he escogido de entre todas las tribus de Israel. Y le dice al reino de Israel, si tú guardaras mis mandamientos que yo te ordeno, y caminas en mis caminos y haces lo recto delante de mí, así que si observas mis ordenanzas y mis votos, como hizo David mi siervo, entonces yo estaré contigo. Yo me hago acá la pregunta, ¿por qué Elohim se iba a molestar tanto en insistir que había que guardar sus mandamientos antiguamente, para ahora no tener que darle ese énfasis a nosotros? Envió a su hijo Yeshua para que todo eso tuviera que cambiar. Algo no coincide, ¿no? Bueno, finalmente esto es lo que ocurre. El reino de Israel se divide en dos. El reino del norte, que se conoce como Efraín, que está compuesto de 10 tribus, con Jeroboam como rey, y el reino del sur, que está compuesto por 2 tribus, que serían Judá y Benjamín, y algunos levitas, con el rey Roboam. El reino de Israel fue disperso y se extravió. Nadie sabe dónde están esas 10 tribus. Entonces va a ser muy interesante ponernos a estudiar qué es lo que ocurre con ellas. Acompáñame. Al reino de Israel se le dijo, si permaneces obediente a mis mandamientos, te va a ir bien, yo voy a estar contigo. Pero no lo hizo, sino que nos registra Primera de Reyes 12, que después de buscar consejo, el rey hizo 2 becerros de oro. Como si con uno no hubiera sido suficiente en el monte Sinaí, ahora hace 2. Y dijo al pueblo, ustedes han estado subiendo a Jerusalén por suficiente tiempo. He aquí tus dioses, Israel, los que te sacaron de la tierra de Mizraim, de Egipto. Lamentablemente, vemos acá que este rey instituyó una religión. Religión yo lo defino como un sistema creado por el hombre para engañar al ser humano y ponerse como un intermediario no legítimo entre el creador y su pueblo. Lo que vemos acá es que se construyen 2 becerros de oro, se cambian, ¿no es cierto?, las leyes, se ponen otros sacerdotes, se desvirtúa todo. Esto es lo que en los tiempos de Yeshua es la religión de los samaritanos, que hasta el día de hoy inclusive todavía permanece. Pero no es algo bíblico. Lo bíblico es guardar la Torá. Ambos reinos pecaron. Luego de 210 años de existencia, el reino del norte fue conquistado y destruido por el imperio asirio en el año 722. Este reino fue divorciado, esparcido y asimilado por las naciones y eventualmente perdieron su identidad. En los tiempos de Yeshua algo se recordaba, algo era como posible rastrear dónde estaban estas 10 tribus. Hoy en día eso ya es imposible. Nadie sabe dónde están estas 10 tribus específicamente, pero es lógico pensar que están mezcladas en las 4 esquinas de la tierra. Por otra parte, el reino de Judá existió como un estado independiente durante 344 años, hasta el año 586, pero fue luego conquistado por el imperio neobabilónico por 70 años, de acuerdo a 2 Reyes 25, pero sí pudieron regresar a la tierra de Jerusalén. Y es por esto que debes entender, no nos identificamos como judíos. Nosotros no somos parte de ese pueblo judío que retornó a la tierra de Israel y que nunca han sido divorciados. Va a ser interesante notar que los judíos son fácilmente identificables. Viven ahora en la tierra de Israel y se sabe quiénes son. Sin embargo, ¿qué pasó con estas otras 10 tribus? Ahora, una característica que tenía el imperio asirio era que no destruía totalmente al pueblo, pero sí quería infiltrar su mentalidad. Es por eso que ellos lo que hicieron fue esparcir a las 10 tribus y las mezclaron con otros pueblos. El propósito era que perdieran su identidad y se asimilaran.
136 años después, el reino del sur es tomado cautivo por 70 años. Un año por cada año esmita que ellos no guardaron. 490 dividido 7 es igual a 70, ¿no? Y de esta manera la tierra descansó los años que tenían que descansar. Pero luego de esto, como el castigo terminó, regresaron de la mano de Zorobabel, Esdras y Nehemías. Por eso es que aún existe pueblo judío. Pero las 10 tribus del norte fueron asimiladas, se perdieron, no se saben dónde están y por eso se conocen como las 10 tribus perdidas. Existe gente que afirma que las 10 tribus de Israel volvieron junto con Zorobabel, con Esdras, con Nehemías, que ahí se volvió a conformar el reino propiamente tal. Pero esto no es ni lo que la historia ni la Biblia nos dice. Por ejemplo, Yeshua dice que él tiene otras ovejas que son de otro redil. Además, esto no está alineado a toda la palabra profética que no se ha cumplido. Vamos a ir allá más adelante. Y también es muy importante mencionar que recuerda lo que hablábamos en Génesis, del Ejad se divide para luego unirse. El reino no ha sido completamente restaurado. Creo que ya sabes para dónde voy. Luego de esto tenemos a los profetas. Hubo una serie de profetas en la Biblia que algunos se enfocaban en hablarle a la casa de Israel mientras todavía estaba y otros que se enfocaban a la casa de Judá. Ahora, el rol del profeta no es andar como vaticinando el futuro ni haciendo señales. Es llamar a la gente que vuelvan a los mandamientos, que vuelvan a vivir vidas de santidad. Y la palabra siempre es verdadera, siempre se cumple. De hecho, podemos encontrar muchas profecías que se cumplieron respecto del reino de Israel. Por ejemplo, estas son las profecías para la casa de Israel, que va a ser dispersada entre las naciones y olvidar su verdadera identidad. Eso lo dice Ezequiel 22:15 y Oseas 9:17. Dice que van a comer inmundicias, cerdo, o sea, inmundicia. Esto lo dice Ezequiel 4:13. Dice que van a olvidar el nombre de su Elohim, Jeremías 23:27. Y no, Jehová no es el verdadero nombre de Dios. Investígalo y te vas a dar cuenta de que esa no es la pronunciación de su verdadero nombre. Por otra parte dice que van a ser rechazados como sacerdotes y van a ser olvidados, Oseas 4:6. Dice que van a tener la ley por cosa extraña, Oseas 8:10, y que andarán errantes entre las naciones, Oseas 9:17. Todos nosotros deberíamos estudiar el libro de Oseas, es demasiado importante. Hay varios estudios que tú puedes consultar al respecto. Quiero que pienses en cómo te puedes identificar con estas profecías que fueron dadas para la casa de Israel. ¿Será que tú has olvidado el nombre de tu creador? ¿Será que te sientes ajeno a las leyes y los pactos? Veamos las características que la misma Biblia establece respecto de los dos reinos. El reino de Efraín está compuesto por 10 tribus, mientras que el de Judá por 2. El reino de Efraín fue disperso y ahora viven entre los gentiles, según Oseas 8:8. En cambio, el reino de Judá no ha perdido su identidad, son el pueblo judío de hoy, con muchos infiltrados también. El reino de Efraín olvidó el nombre de su Elohim, de acuerdo a Jeremías 23:27, y lo han profanado, de acuerdo a Ezequiel 36:21. En cambio, el pueblo de Judá ha removido y escondido su nombre, con esta prohibición de llamarlo por su nombre y de decirle Adonai. El reino de Efraín desprecia, no conoce, no entiende ni guarda la Torá. Eso está profetizado en Ezequiel 22:8, Oseas 4:6, Oseas 8:12, Oseas 7:11 y Jeremías 3:16 y 17. En cambio, el pueblo de Judá tiene la Torá, porque nunca lo iba a perder, de acuerdo a Génesis 49:10. Aunque sí, le han añadido mucho. El pueblo de Efraín tiene en su boca nombres de Baales, de acuerdo a Oseas 2:17 y Jeremías 12:16. Lo mismo ocurre con el pueblo de Judá. Los nombres Baales son maneras incorrectas de pronunciar nombres, atributos del Creador. Si decimos la palabra Dios, estamos de alguna manera haciéndonos parte de la herencia de la palabra, que viene del griego Zeus. En cambio, al decirle Elohim, la palabra hebrea, no corremos ese riesgo. El reino de Efraín va a ser llamado no mi pueblo, de acuerdo a Oseas 1:4 al 10 y Oseas 2:23. Los que están lejos también van a ser llamados, de acuerdo a Isaías 57:19. Y ovejas perdidas, de acuerdo a Jeremías 50:6. En cambio, el pueblo de Judá siguen siendo su pueblo y son los que siempre han estado cerca. Que la casa de Israel sea llamada no mi pueblo no significa que esto es para siempre, porque el mismo libro de Oseas al final dice: pero tú, que eres llamado no mi pueblo, vas a ser llamado pueblo mío. Ahora, es interesante notar que hay profecías que no se han cumplido para la casa de Israel aún.
y es obvio que se tienen que cumplir más adelante. Veamos cuáles son. Las profecías que no se han cumplido son las siguientes. El valle de los huesos secos de Ezequiel 37, 1 al 14. Los dos palos que van a ser reunidos. Isaías 11:10, Isaías 57, 17 al 21. La visión de la menorá y los dos olivos de Zacarías 4 y el un hombre nuevo. Aquí algunas imágenes que muestran un poco esto. Y llegamos al punto central de este estudio. El nuevo pacto, el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah. ¿Cómo entra el entendimiento del nuevo pacto con nosotros de acuerdo a todo lo que hemos visto hasta acá? ¿Hizo alguno de los pactos que hemos visto hasta ahora nulos los pactos anteriores? Por ejemplo, el mosaico, que desapareciera el abrámico, el noémico, adámico, edénico. No, cierto que no, de ninguna manera. Nunca un pacto invalidó al anterior. Al contrario, eran complementarios. El patrón era, hay un pacto, la maldad aumenta, tengo que hacer otro pacto, la maldad aumenta. Y finalmente era, por causa de la maldad del hombre, Elohim tenía que ir siendo más específico. Por ejemplo, él decía, no hagan esto, pero como seguían pecando era como, cuando digo no hagan esto, me refiero también que no hagan esto otro que también está relacionado, ¿cómo se lo tengo que explicar? Y después iban y decían otra cosa, no, pero también Elohim tenía que seguir explicando y ampliando el pacto para que lo pudiéramos entender y vivir, porque tenía que entrar a nuestro corazón, tiene que entrar a nuestro corazón aún. Ahora, es en base a todo lo que hemos visto que tienes que darte cuenta de algo. Esas 10 tribus que fueron dispersadas entre las naciones, ahora están por todos lados. Y si tú tienes un llamado a servir, si tú amas a tu Creador, si tú amas y deseas de todo corazón agradarle, eso significa una sola cosa. Tú eres Israel, eres parte del pueblo de Israel, porque no tiene sentido que el Creador tenga dos naciones. O no tiene sentido que Él deseche todos los pactos que ha hecho hasta ahora. Si tú eres un seguidor de Yeshua, eres parte de Israel. De acuerdo a Romanos 11 del 17 al 36, Gálatas 3:29. Porque gentil, tú no puedes llamarte gentil. Gentil significa fuera de pacto. No hay tal cosa como judío o gentil, ¿ya? Mira lo que dice Gálatas 3:28. Gálatas es el libro que más usan para rebatir las raíces hebreas. Aquí tengo mi Biblia. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en el Mesías Yeshua. Y si vosotros, sigo en el 29, sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham y herederos según la promesa. Herederos según la promesa. ¿Heredero de qué? De la nación de Israel. Según la promesa. ¿Cuál promesa? Todas las que hemos visto hasta ahora. La salvación nunca ha sido por linaje. Eso queda muy claro en Romanos 10:12, Éxodo 12:49, Isaías 56:3, Zacarías 12:11 y Ezequiel 47:22. Yo no sé por qué insisten en desacreditar las raíces hebreas, afirmando que nosotros decimos que la salvación viene por ser descendiente judío. Eso no es así. Ningún maestro de raíces hebreas enseña eso. Y si lo enseña, está en un error. ¿La ley es solo para hebreos? De acuerdo a Números 15:15, no es así. El mundo entero está bajo su ley. Por eso es que todos somos responsables y condenables, de acuerdo a Romanos 3:19. Porque en última instancia, ¿qué es ser parte del nuevo pacto? Es importante que lo definamos bien, porque la Biblia dice que una vez definido un concepto no se puede cambiar. Ser parte del Nuevo Testamento, del nuevo pacto, es que tú pasas a ser injertado en el reino de Israel. Y nuevo pacto es definido de la siguiente manera, según la Biblia. Aquí está. Los días vienen, dicen Yod Hei Vav Hei. Cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Porque ellos, por su parte, violaron mi pacto, a pesar de que yo por mi parte fui un esposo para ellos. Dice ya. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de estos días. Dice ya. Yo ciertamente pondré mi Torah dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Espero que este video te haya sido de edificación. Como te dije al principio, no entenderíamos nada de la Biblia si es que no entendemos el concepto de pacto. Y ahora hemos conocido que los pactos deben llevar lo siguiente. Son entre Elohim y su pueblo. Requieren de un intermediario, que siempre ha sido Yeshua. Los pactos llevan un sello, y el enemigo siempre se encarga de eliminar ese sello. Y ningún pacto invalida el otro. Por lo tanto, lo que ocurrió en Génesis
sigue estando vigente hasta el día de hoy. Sé parte del pacto con el Elohim de Israel. Sé parte de su pueblo. No lo rechaces. No te sientas ajeno a los pactos, a la ciudadanía, ni a las promesas de herencia que Elohim tiene para tu vida. Mi amado hermano y amada hermana, si este tema te interesó, te invito a que puedas seguir profundizando en el video que voy a dejar por aquí en alguna parte de la pantalla y también en la descripción. Elishab, tiempo de restaurar tu identidad. Te mando un gran abrazo, espero que hayas disfrutado de este video y nos vemos en el siguiente estudio el próximo sábado, si Adonai así lo permite. Shalom.